Bueno, vamos a empezar platicando hoy. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 21. Hay una historia que es con la que vamos a empezar platicando acerca del tema de hoy. Primera de Reyes, capítulo 21. El Antiguo Testamento tiene unas historias, unas narrativas tan edificantes, tan preciosas, y además nos permiten conocer el carácter de Dios. Qué es lo que Dios le gusta y qué es lo que Dios aborrece? Eso es el carácter de Dios y ese es el filtro o el lente con el que nosotros debemos ver y estudiar el Antiguo Testamento. Entonces, dice así la historia. Voy a ir interrumpiéndome en la historia para hacer algunos comentarios y entender qué pasó aquí. Hay mucho que aprender, pero me voy a centrar en una sola cosa. Y ahorita van a ver en qué. Dice el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió. Acab, del quien estamos hablando aquí, de este rey de Samaria, fue uno de los reyes, digamos, más malos que tuvo Israel desde que el reino se separó, desde que Salomón, después de la muerte de Salomón, se separó el reino, se dividió en dos reinos Israel, y de todos los reyes que fueron los reyes del norte, Acab fue uno de los más malévolos. Pero además, berrinchudo, como vemos acá. ¿Qué es lo que pasó en este primer párrafo, en estos primeros 4 versículos? Acab dice: yo quiero tu viña. ¿Se acuerdan cómo empezamos estudiando Santiago 4? Con el yo quiero. La raíz de los problemas y de las guerras viene de la codicia de la gente. Yo quiero. ¿Y Acab qué quería? Yo quiero tu viña. ¿Por qué? Porque está cerca de mi casa. Y entonces le dice a Nabot: dámela. Y Nabot le dice: guárdeme Jehová, que en buen yucateco sería como decirle: ni Dios lo quiera, yo no te la voy a dar. Es una herencia de mis padres y es mi viña, no te la voy a dar. O sea, no importa que seas rey, no te la voy a vender. ¿Y qué hizo Acab? Se queda triste, molesto. Entonces este rey que está triste, molesto, se va a su casa y ese es su berrinche. Se acuesta en su cama, volvió su rostro, dice, o sea, yo me imagino que como que no quería ver a nadie y todavía peor el berrinche. El rey no comió. Seguramente andaba como de puchero, ¿no? Como así de trompudo el señor, porque quería la viña y no la consiguió. Entonces, miremos qué pasó. Versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel. Jezabel, si Acab era malo, Jezabel se llevas de cuenta el campeonato de maldad. Ya conocerán de ella, si profundizan leyendo Reyes, una de las mujeres más diabólicas en la Biblia. Y le dice, ¿qué es lo que le dijo su mujer? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Haz de cuenta que le dice, ¿por qué está triste? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Lo que quiere decir Jezabel, haz de cuenta que prácticamente le pregunta, a ver, ¿quién es el rey? A ver, ¿quién es el más bonito? ¿O quién es el pollo más bonito? Y casi veo responder, esto es especulación, ¿eh? Casi veo responder a Cap, así como diciendo, pues yo soy el rey. Y entonces le dice Jezabel,
levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y a veces, aquí es donde nos detenemos un segundo y decimos, ¿qué vas a hacer, Jezabel? ¿Qué vas a hacer? Porque Nabot, en su derecho legal, dijo, no te la vendo. No había una forma derecha, una forma legal de conseguir esos terrenos. Veamos qué hizo Jezabel. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Pausa. Ella usurpó el nombre de Acab, redactó las cartas como si fuera Acab y luego con el anillo del rey selló las cartas como si el rey mismo las hubiera escrito. Y las cartas que escribió, versículo 9, decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Esto de proclamar ayuno es cuando venían tiempos de angustia o tiempos complicados o se veían venir problemas, se proclamaban ayunos, que se volvió después una tradición. Y esto fue, proclamen un ayuno porque a lo mejor viene una crisis y pongan a una persona sabia delante del pueblo. ¿Quién? Pongan a Nabot. Pongan a Nabot a presidir ahí a la entrada a lo mejor del pueblo, en donde él va a juzgar los asuntos del pueblo. Es decir, exáltenlo para que todo el pueblo lo vea, que lo pongan en una posición prominente. Y después traigan a 2 hombres perversos que digan mentiras contra él y que digan, y estamos en el versículo 10, poned a 2 hombres perversos delante de él y que atestiguen contra él y que digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Estos hombres perversos iban a decir mentiras, iban a pararse, ya que él tuviera esa posesión de honor, se iban a parar enfrente de él y iban a decir, tú has blasfemado contra el rey, es decir, has hablado mal del rey y has hablado mal de Dios y has insultado a Dios y has insultado al rey, y eso, de acuerdo a la ley de Moisés, es muerte. Tienes que morir apedreado porque eso decía la ley. Versículo 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno. Ahorita el relato dice lo que hicieron, versículo 12, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante de él, y aquellos hombres perversos se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Es terrible la calumnia de Jezabel y cómo ella fraguó todo y ejecutó todo a base de mentiras y a base de 2 personas que fueron a decir mentiras y condenaron injustamente a Nabot, y Nabot murió apedreado. Versículo 14. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántese mi rey y tome la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. De nueva cuenta, es tanto el grado de pecaminosidad de Acab que no se da cuenta lo que su mujer hizo. O sea, no la reprende, no le reprocha nada, y él lo único que ve es que lo que tanto quería, el juguete que tanto quería, lo que codiciaba ahora era suyo, y no importó que un inocente haya muerto apedreado. Versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate,
desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¡Wow! Es impresionante el rechazo que Dios tiene y la claridad con la que la Biblia dice, aborrezco la calumnia, la mentira, el asesinato, y cómo tú puedes poner en primer lugar las cosas materiales con tal de conseguirlas a cualquier precio, haces y deshaces y no te importa quiénes paguen en el camino. Esto es el carácter de Dios y cómo Dios dice, no, me gusta esto. Como esto fue una profecía, como todas las profecías de Dios, se cumplió. Para más información, sigan leyendo Reyes, pero yo quería compartirles esta historia para enseñarles de inicio cómo Dios desde siempre, o sea, no desde el Señor Jesucristo, no al final del Nuevo Testamento se habla de la mentira, siempre se ha hablado de la mentira, Dios siempre ha aborrecido la mentira. El chisme y la calumnia son nocivos para la salud. Nabot perdió su vida, Acab y Jezabel fueron castigados severamente, y así como el Señor dijo, tal cual, que los perros lamerían su sangre, así sucedió, así. Ni una palabra más, ni una palabra menos. La palabra de Dios se cumple y se cumplirá tal cual, y eso fue lo que pasó. Entonces, todo esto fue como introducción al tema de hoy, que en la imagen yo les puse ahí, ¿sabías qué? Porque así empiezan los chismes y las calumnias. Justamente así empiezan. Cuando hermanos empiezan a murmurar de otros, así empiezan, ¿no? Y vamos a ver entonces nuestro texto. Seguimos con la carta de Santiago. Vayan ahora a Santiago 4 para continuar. Hoy vamos a ver dos versículos. Vamos a ver Santiago 4, 11 y 12. Y el versículo 11 que ya Regina nos había leído. Regina, ya lo habías leído, ¿verdad? Regina, ¿estás por ahí? Regina, ¿te perdí o sigues ahí? Sí, es que creí que no me veían. Ah, ok. Lee el versículo 11 y 12, hija, por favor. Ok. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley. Puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Excelente, gracias. Bueno, pues vamos a ver entonces estos dos versículos. Y para esquematizarlos, hoy vamos a manejar este modelo, este esquema que les puse en pantalla, en donde vamos a ver que en estos dos versículos hay un mandamiento, hay un tema, que es el tema del que nos habla Dios el día de hoy, hay una consecuencia, ahí le puse tal vez imprevista, pero es una consecuencia al final de cuentas, hay un problema mayor y una conclusión. Entonces, vamos a desmenuzar el texto y ver qué es lo que dice. Y empezamos con un mandamiento, y este es un mandamiento negativo. Santiago les está escribiendo a los judíos dispersos, son creyentes, son cristianos. Esta carta está dirigida para cristianos, para gente que ha creído en Cristo. Y utiliza el mandamiento negativo, no murmuren. Empieza diciendo, hermanos, no murmuren los unos de los otros. Y a Santiago ya vimos en el estudio de esta carta que le gusta mucho usar algo que en español le llamamos vocativos.
Haz de cuenta como cuando tú le llamas la atención a tus hijos o quieres que alguien te haga caso, le haces, hey, te estoy hablando, mírame, mírame. Él usa mucho estos vocativos y vamos a ver en el resto de la carta cómo los sigue usando cada vez que quiere dar un mandamiento. Y ahora dice, hermanos, escúchenme, no murmuren los unos de los otros. No murmuren, es un mandamiento negativo, no hagas esto. Esta palabra murmurar significa en el griego hablar denigrantemente de alguien, es hablar mal de alguien, es, pues ya sea puede ser difamándolo, desde luego con malas intenciones. Entonces, en pocas palabras, no murmuren también puede traducirse como no hablen mal los unos de los otros. Este es uno de los pecados que a lo mejor puede pasar desapercibido porque es rico el chisme. Tenemos que reconocer que el chisme es rico y no lo digo yo, o sea, la Biblia lo dice. En Proverbios 18:8, vayan a Proverbios 18:8, vamos a leer qué dice Proverbios 18:8. Si alguien me da una señal cuando ya esté para que lo leamos todos. O si alguien llega ahí y lo quiere leer, adelante. Yo lo tengo, Juan. Adelante, por favor. Dale, Sofía. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Wow. Es lo que yo les decía, es rico. Una Biblia que yo tengo aquí en lenguaje actual, lo traduce así Proverbios 18:8. Dice, las palabras del calumniador o del chismoso son golosinas que penetran hasta lo más profundo. ¿Cómo es que la Biblia describe el chisme como golosinas? Bueno, porque es algo que por nuestra naturaleza pecadora agrada. Y como parece no ser pecado, entonces cristianos y no cristianos, desde luego, caen en el chisme. Murmurar es hablar mal de una persona, es contar chismes, es contar calumnias. Al final se trata de una falta de amor hacia el prójimo, es un problema del corazón. ¿Pero qué es el chisme? El chisme es transmitir noticias que van en contra de la reputación de las personas. ¿Por qué? Por el simple hecho de hacerlo. Si no son verdad, es peor, o sea, porque estás honrando al padre de la mentira. Pero habrá quien diga, y aquí es donde viene la parte todavía más fina del tema, es que no estoy murmurando, lo que estoy diciendo no es mentira, es verdad. Yo no estoy diciendo mentiras y es la forma en la que la gente se protege de esto. Porque la gente dice, lo que yo estoy diciendo es perfectamente cierto. Si fuera mentira es pecado, pero como no es mentira sí lo puedo decir. Está mal porque aquí la pregunta es, ¿con qué intención lo haces? Si lo estás haciendo para ridiculizar, como decía Regina al principio, para burlarse de la gente, para dejar mal a otra persona, es pecado y es un pecado aborrecible a Dios. El que murmura siempre habla demasiado. El que murmura promueve contiendas, separa a los amigos. Pregúntale a dos grandes ex amigos. Y ojo con lo que dije ex amigos. Si tú les preguntas, oigan, ¿y ustedes se llevaban muy bien? ¿Por qué se separaron? Bueno, es probable que uno de los dos tenga la lengua muy suelta. Los amigos se cuentan secretos. Y el verdadero amigo los guarda en su corazón y no cuenta los secretos que le contó su amigo nada más porque sí. Pero el mal amigo va a contarle a otros lo que su supuesto amigo le contó. Y entonces la consecuencia va a ser que vendrá el choque, vendrá el pleito, vendrá la contienda, que es en el capítulo 4, Santiago empezó hablando justamente de las contiendas. Y la Biblia literalmente dice que el chismoso separa a los amigos. Eso lo pueden leer en Proverbios 16:28.
Proverbios 16:28 pueden leer que el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso es lo que sucede. Y ustedes seguramente han sido testigos de cuántas relaciones se han roto por causa del chisme. Así que nosotros estamos llamados a no transmitir cosas de segunda mano. No transmitamos cosas que pueden lastimar a otros. El chisme es como el comején. ¿Se han visto el comején en los muebles? Yo recuerdo cuando era niño, de repente en los muebles en casa de mi abuela había comején. Y el comején es un huequito, ves el huequito pequeño y ves a lo mejor una pequeña muestra afuera, basuritas ahí, bolitas de madera afuera del mueble. Pero cuando lo ves es porque el daño está hecho. Y una cosita tan pequeña, una lengua suelta, puede ocasionar tanto daño como un comején, porque va a penetrar hasta lo más profundo, va a destruir, y lo más peligroso de todo esto es que el daño es irreparable, tanto para el que hace como para el que recibe el mal. Entonces, por ahí alguien dijo, parafraseando la frase de un pastor de hace muchos años, que decía, antes de pecar, sácate un ojo, perfórate un tímpano, ponte un bozal en la boca si es suficiente y hazte un hueco en el bolsillo. No es literal, ¿verdad? Es metáfora. Pero decía, ¿comprendes por qué? ¿Por qué tienes que hacer eso? Les voy a repetir que decía él. Decía, antes de pecar, sácate un ojo, perfórate el tímpano, ponte un bozal en la boca y a uno de tus bolsillos, hazle un hueco. Y él decía, ¿comprendes por qué? Pero también lo explicaba y decía, todos los días hay tantas cosas para ver. Si es un pecado, entonces entiendes lo del ojo, ¿no? Hay tantas cosas para oír y nos sobran las cosas que podemos decir. Así que cuando recibas algo que sabes que te puede llevar a pecar, tómalo y mételo en el bolsillo que no tiene fondo y sigue tu camino. Y así vas a poder evitar caer en este pecado, ¿no? Y si vas a quitarte el bozal que tienes, quítatelo para hablar de Dios, de lo que Dios le hizo a su Hijo en la cruz. Entonces, pasamos al segundo punto. El segundo punto es el tema de este parrafito, que es el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Es precisamente de lo que estamos hablando, y esto viene a reforzar también lo que vimos en Santiago 2, cuando en Santiago 2 vimos los favoritismos en la iglesia, cuando la gente deja pasar a alguien o le da preferencias a alguien en la iglesia, está juzgando, está poniendo etiquetas, está calificando, está poniendo por encima de lo que nosotros debemos mirar, que es el aspecto interior de las personas y el amor hacia las personas, cambiándolo por el aspecto exterior y teniendo ese favoritismo, ¿no? Lo vimos en Santiago 2. Dios no nos ha llamado a murmurar, no nos llamó a ser jueces, no nos llamó a tener favoritismos en la iglesia. Es verdad que nosotros necesitamos tener juicio para decidir las cosas buenas que debemos hacer, pero no estamos llamados a condenar a nuestros semejantes. Y aquel que se mete en chismes, en calumnias, en murmuraciones, en burlas, está condenando a sus hermanos. Y dice, aquí la pregunta más bien es, ¿por qué juzgas a otros? Vamos a analizarnos juntos, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que podríamos hacernos nosotros para ver por qué juzgamos a otros? A lo mejor porque no nos gusta las cosas como las hacen. A lo mejor juzgas la forma en que un hermano adora en la iglesia. Y lo digo porque hay hermanos, por ejemplo, que juzgan a aquellos que danzan, por ejemplo, en sus iglesias. ¿Pero por qué lo juzgas? ¿O por qué juzgas la forma de hablar de alguien? ¿O por qué juzgas lo que come? Hoy en día muchas religiones han caído en legalismos. Por ejemplo,
la música que se escucha, las películas que ven, la comida. Bueno, ahorita, por ejemplo, recordaba que viene lo del Día de Muertos y acá en Yucatán es muy común el PIP, ¿no? Seguramente habrá alguna religión que diga, ah, no, no se puede comer pip porque es comida puesta a ídolos, etcétera. Ya platicaremos un poquito más adelante de esto, pero eso es juzgar. No estamos en una posición de juzgar y Dios no nos mandó a juzgar, por eso el mandamiento es negativo. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. Otra de las cosas que sucede en nuestro medio es juzgamos a los que difieren de nuestra opinión política. La pregunta es, ¿por qué juzgas a alguien con el que no coincides políticamente? Hace unos días en Twitter, un pastor, bueno, es Miguel Núñez, por si lo ven, ya sí cuento la historia completa, se pronunció en contra de Biden, el candidato a los Estados Unidos, a la presidencia de los Estados Unidos. Y los que no simpatizan con Trump, más bien, bueno, sí, los que no simpatizan con Trump le cundieron, le cayeron, porque ¿cómo podría ser posible que estuviera en contra de esta persona si Trump era peor, etcétera? Pero no se dan cuenta que el diablo se goza en estas divisiones. Cuando nosotros polarizamos opiniones, que es dividimos las opiniones, cada uno toma su bando, se provocan enfrentamientos y lo peor que puede pasar es que haya enfrentamientos entre hermanos. El único ganador de estas divisiones es Satanás. El único ganador de estos juicios es Satanás. El único que se va a gozar de todo esto malo que nosotros podemos hacer, pues es el diablo, porque no estamos mostrando amor cuando murmuramos y cuando juzgamos a la gente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, puede llegar el vecino en un carro nuevo y el hombre natural o la mujer natural, el pecador por naturaleza, llega al carro con el vecino nuevo y es probable que lo primero que diga es, órale, ¿qué estará vendiendo el vecino? ¿En qué estará metido? Es muy raro, ¿no? Que le vaya tan bien. O sea, en lugar que diga qué esfuerzo, qué Dios, qué bueno, perdón, ha sido Dios con él. Oye, mire cómo trabaja el vecino, que de verdad el fruto de sus esfuerzos se está viendo y Dios se lo está reconociendo, Dios le bendiga. Naturalmente no lo hace la gente y eso es un pecado, murmurar y hablar mal sin razón y con razón murmurar está mal, es pecado. Entonces hoy Dios nos dice, basta ya, deja de juzgar a tus semejantes, eso no agrada a Dios. Si ya tienes nueras y no te gusta cómo tu nuera hace las cosas, pues mejor calla o enséñale humildemente cómo podría hacerlo mejor. Si no te gusta cómo adora al hermano, si baila, porque salta, porque llora, etcétera, en lugar de criticarlo, mejor pregúntate si tú lo estás haciendo en espíritu y en verdad, que eso es realmente lo que importa. Si juzgas a alguien por lo que come, recuerda que no es, el Señor lo dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Si los hermanos difieren de tu postura política, recuerda que primero dos cosas. Primero que los gobernantes los puso Dios. Sean tiranos o no, sean comunistas o no, buenos o no, jóvenes o viejitos, los puso Dios. Y eso hay que respetarlo. Y en segundo lugar, también tienes que recordar que el Señor viene pronto. Un día vendrá. Y el verdadero gobernante en la tierra va a ocupar su trono, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y toda discusión apasionada de política, te prometo, hermano, que va a acabar. Va a acabar, no hay manera de que siga. Entonces, ¿por qué te apasionas hoy por cosas que no tienen sentido? Vamos al punto 3, hay una consecuencia, tal vez imprevista, que es el que murmura, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Por qué digo imprevista? Porque a lo mejor no lo ves o no nos llega la visión hasta ahí.
Porque dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la ley aquí? Bueno, pues resulta que cuando tú murmuras, cuando tú condenas a tu hermano, estás menospreciando la ley que Dios nos ha dado. Si calumnias, perdón, a alguien o hablas mal de una persona, a la ley calumnias. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo puede ser? Porque a lo mejor alguien me dirá, ay no, esto de la ley es un tema viejo, nosotros no estamos bajo la ley, esta ley ya pasó. Y yo te diré, tranquilo, vamos a ver de qué se trata. Todo lo que Dios ha dicho en la Biblia es verdad. Y la ley nos sirve, como les decía yo al inicio, para conocer el carácter de Dios. Entonces, una vez le preguntaron a Jesús, y esto lo pueden leer en Mateo 22, pero vamos a leerlo, vayan, abran sus Biblias. En Mateo 22, 36. Este es uno de los pasajes que como cristianos debemos saber de memoria, pero si no lo sabes, así como que finge que lo sabes y dices, y dime, sí, 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 ya sé cuál es. Mateo 22, 36. ¿Quién lo quiere leer? No, ¿quién lo quiere decir de memoria? Eso debo preguntar. No es cierto, leído. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. No, Sofi, Mateo 22, 36. 22. Ok. Sí. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Sí. El 36, 37, perdón, yo no dije, hasta el 40, hasta terminar el parrafito. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias, Sofi. Y esta es toda la ley. ¿De qué ley vas a murmurar? De toda la ley y de todos los profetas. Tú, cuando murmuras, cuando hablas mal de la gente, estás violando toda la ley. Primeramente, no estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y desde luego, no estás amando a tu prójimo. Hoy es el día de que Dios nos llama a revisar nuestros corazones y ver qué estamos haciendo, en qué nivel estamos violando la ley cuando estamos hablando mal del hermano. Y desde luego alguien dirá, bueno, es que él está hablando a judíos, Juan a lo mejor estás exagerando las cosas, Dios, a lo mejor no condena el chisme como lo estás diciendo, pero te diré, no es cierto. Vayan por favor a Levítico 19, 16 para que veamos el antecedente que Dios dio sobre el chisme. Y más claro no puede estar. Levítico 19, 16. Vayan a Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Gracias, Sofi. No andarás chismeando entre tu pueblo. Ya, o sea, aquí ya no hay ni nueva traducción viviente, ni NBI, ni alguna Biblia que de repente nos ayuda como a entender mejor el contexto. La Biblia que tú agarres, la que sea, es muy clara. No andarás chismeando entre tu pueblo. Punto. Violas la ley cuando estás metido en chismes, en murmuraciones, hablando mal de la gente. Y como les decía, no importa si está en Levítico, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas, como hemos visto, desde el Antiguo Testamento hasta el final, Dios condena el chisme. No es un pecado menor y por eso nos detuvimos hoy en estos dos versículos,
porque podríamos verlos muy rápido, porque solo son 2 versículos, pero esos 2 versículos tienen un gran peso, porque el chisme es un pecado aborrecible a Dios. Y es un pecado tan imperceptible, tan rápido a lo mejor de caer por lo delicioso que es, como veíamos, ¿no? Al inicio. Entonces, vemos aquí cómo Dios desde Levítico nos dice, no anden chismeando. Dios aborrece el chisme hoy como lo aborreció en los tiempos de Moisés y los aborreció en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Por qué aborrece el chisme Dios? Porque normalmente lleva mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Cuando tú murmuras, te opones a Dios. ¿Y quién es el opositor número 1 de Dios? Satanás. Entonces, cuando estás metido en chismes, estás metido en la obra de Satanás. Ese pecado es suficiente para condenar a cualquiera. Vayan a Primera de Pedro, por favor, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. En el versículo 15. En el versículo 15, bueno, en esta sección, en toda la sección, Pedro, está hablando acerca de cómo padecer como cristiano. Dice, van a venir pruebas, van a sufrir, se va a poner difícil la defensa del evangelio. En el versículo 15 dice, así que ninguno de ustedes padezca como homicida. Y tú dices, no, claro, o sea, matar a alguien, ¿no? De acuerdo, Juan, estamos claros ahí, no pasa nada. O ladrón, ay, no, ladrón, no, yo nunca he robado, ni pienso robar, no, Dios me libre, como diría Nabot, ¿no? O malhechor, ay, no. O por entrometerse en lo ajeno. Y este entrometerse en lo ajeno tiene que ver con chismes. En otras traducciones podría decir así, ninguno padezca por homicida, ladrón, malhechor o chismoso. Eso es lo que quiere decir. Este es el sentido bíblico de entrometerse en lo ajeno. En 1 de Pedro 4:15. Entonces, la Biblia es muy clara cuando habla del chisme y muchas veces lo podremos dejar pasar, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. Desde luego no es lo mismo contar un chisme que jalar el gatillo y dispararle a alguien, ¿no? El gatillo de una pistola y dispararle. Porque como hemos visto también en el infierno habrán grados de castigo. Pero ambos pecados, tanto el meterse en chismes, en entrometerse en lo ajeno, como matar a alguien, son condenables para Dios y ambos pecados son un boleto o un pase VIP al infierno, si no te arrepientes y si no vienes a Cristo. A veces el mayor daño que le podemos cometer a una persona no es un daño físico, sino las cicatrices que les podemos dejar en su corazón por esas malas palabras que dijimos, por esas cosas que contamos sin autorización, que contamos con toda la intención tal vez de dañar a alguien, de dañar su reputación. Entonces tengamos mucho cuidado porque a Dios no le agrada el chisme. Hay un problema ahí, vamos al punto 4, que es, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y Dios no nos mandó a ser jueces como vimos antes. A nosotros nos mandaron a cumplir la ley. No nos mandaron a elaborar nuevas leyes. Y el problema del hombre es que se cree más inteligente que Dios. Por ejemplo, Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran complemento perfecto. Y de repente alguien dijo, ¿y por qué no nos casamos 2 hombres? O alguien dijo, ¿y por qué no nos casamos 2 mujeres? O de repente leemos en la Biblia que dice, prohíbo a la mujer enseñar públicamente. Y las mujeres dicen, ¿y por qué no? Yo quiero ser pastora, ¿qué tiene de malo?
y cuestiona a Dios y trata de legislar en contra de lo que Dios dice. Pero un día Dios, y lo dice Romanos, va a poner fin a esta misericordia. Si Dios no ha tomado medidas es porque es misericordioso y bueno. El infierno no lo construyó para las personas, lo construyó para el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra él. Pero si el ser humano insiste en pecar, si tú insistes en pecar, si insistes en hacer caso omiso de estos pecados que estamos hablando hoy, que son la murmuración, la mentira, la calumnia, al final de cuentas vas a acabar ahí por tu propia voluntad. El lugar de juez le pertenece a Dios, no te pertenece a ti y no me pertenece a mí. Satanás quiere que tú ocupes el lugar de Dios y eso lo ha querido desde Génesis. Leamos Génesis 3 y nos vamos a encontrar con que eso quería la serpiente, que ocupáramos el lugar de Dios, que tomáramos nuestras propias decisiones, y eso es justamente lo que está haciendo el mundo hoy. Entonces, ¿por qué no debemos ocupar esto? ¿Por qué no debemos ocupar el trono de juez? Pues porque no nos corresponde, ¿no? En Romanos 14, vamos a leer Romanos 14 rápidamente. En Romanos 14, 1, vamos a ver un ejemplo de juzgar y qué es lo que dice Pablo, qué debemos hacer o cómo debemos reaccionar. Vayan a Romanos 14, por favor. Romanos 14, 1. Había un problema en la iglesia a la que Pablo escribía, y el problema era de que si se comía o no se comía, como ahora, que vamos a comer pip. Bueno, no quiero decir vamos, no va a ser que sea piedra de tropiezo para alguien, pero bueno, ¿qué va a pasar cuando te topes con comer o no comer pip? ¿Qué va a pasar si yo veo a un hermano comiendo pip y a otro que no come pip? ¿Cómo actúo yo? ¿Qué pasa en medio, no? ¿Quién está juzgando? ¿Quién no? Pablo dice, hermanos, hay dos personas. Hay personas que son débiles en la fe y hay personas que no son débiles en la fe. El versículo 1 dice, reciban al débil en la fe para no contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo y otro que es débil come legumbres. ¿Y esto por qué? Porque los judíos, como estaban muy apegados a la ley, al Levítico, etcétera, entonces decían, no, es que no podemos comer cochino y entonces pues voy a comer pura hierba porque no sé si esto es de cochino o no sé si fue ofrecido a ídolos. Y entonces, versículo 3, dice Pablo, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Parece un trabalenguas, pero no es así. Si lo lees despacio, dice, a ver, el que come, que por favor no juzgue al que no come, y el que no come, no juzgue al que come. Fin. Porque Dios, dice, le ha recibido. Pregunta, versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y eso nos vuela la cabeza esto. Es muy directo. Dice, a ver, ¿tú quién te crees que juzgas al criado ajeno? O sea, ¿es tuyo? ¿O este hermano siervo de quién es? ¿Es siervo tuyo o siervo de Cristo? Estamos hablando de hermanos. No, pues es siervo de Cristo. Entonces no te toca juzgarlo a ti, porque para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Y pueden seguir leyendo porque la verdad todo el capítulo 14 de Romanos está muy bueno relacionado con esto. Pero lo que quería resaltar es, ¿quién eres tú para juzgar? El que lo va a juzgar es su Señor. Nada más, no tú. Entonces, el verdadero problema, que es el siguiente punto, es que uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién es ese uno? ¿De quién estamos hablando? De Dios. Dios es el único que sabe cómo puede funcionar correctamente el mundo. Dios es el que nos ha dado las instrucciones, Dios es el que nos ha dado las leyes, y si Él nos dio en su ley, no andes en chismes, no andes en chismes, fin.
Él es el que es poderoso para salvar y para perder. Esta palabra perder se quedó corta en la traducción porque en realidad dice destruir. A lo mejor el traductor consideró que era una palabra muy fuerte y no la quiso poner y puso perder, pero es destruir. Es destruir en el mismo sentido como cuando el Señor Jesucristo dijo, perdón, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, ¿no? Más el alma no pueden matar. Teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman a él. Dios es ese que lo puede hacer. Entonces, así como puede condenar, Dios es poderoso para salvar. Romanos 1 nos dice que el poder de Dios en el Evangelio es suficiente para salvarnos. Dice que el poder de Dios el Evangelio, perdón, es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. De todo aquel que cree, y que el justo por la fe vivirá. Y ahí es donde entramos nosotros, y aquí es donde entra entonces la esencia del mensaje. Todos alguna vez han caído, todo ser humano alguna vez ha caído en esto, de los chismes, de las intrigas, como consecuencia de nuestra naturaleza caída. Pero hoy es momento de arrepentirnos, de venir a Cristo, de decir, Señor, sí es cierto, Señor, perdóname. Señor, no había visto el nivel de cómo tú condenas, de cómo a ti no te agrada el chisme, y yo he estado metido ahí. Entonces, gracias otra vez por tu misericordia, porque por eso estamos aquí, por eso seguimos vivos. Y me arrepiento, ¿no? Me arrepiento por lo que he hecho. Hoy es el momento que puedes hacer eso y depositar toda tu fe en Él, ¿no? Porque el Evangelio funciona cuando depositas toda tu fe en el Señor y te arrepientes de tus pecados. Y crees así como Daniel creía ciegamente en el foso de los leones, y crees que Dios es poderoso para salvarte, que es poderoso para sanarte independientemente de lo que tengas también, pero que ese poder también está ligado a su soberanía, es decir, Él toma decisiones y las va a tomar sabias como solo Él las puede tomar. Tengamos mucho cuidado. Hoy, cuando se habla del Evangelio, se habla de la fe, hay mucha gente que usa muchos falsos maestros que creen que tener fe es hacerle manita de puerco a Dios para que cumpla sus caprichos, y toman estas partes de la Biblia donde dicen, uno solo es el que puede salvar y Dios es poderoso y puede hacer lo que tú quieras y tú eres el hijo de Dios y entonces eres un príncipe, y casi negocian con Dios o le hacen manita de puerco a Dios para que Dios les conceda cosas. Eso es pecado, eso no se puede. Dios es poderoso para salvar, pero lo va a hacer en su soberanía. Hasta en eso nosotros no tenemos participación. La fe entonces no consiste en decirle a Dios lo que tiene que hacer. La fe consiste en seguir confiando y seguir confiando y seguir confiando, y que Él hará lo que tenga que hacer. Entonces, la conclusión, al final llegamos al último punto, que es, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y pues ahí sí, creo que la conclusión se pinta sola. Me parece increíble cada vez que estudiamos la palabra de Dios, cómo un versículo se puede desglosar y podemos hablar mucho tiempo de él y siempre es insuficiente. Miren el mandamiento y la conclusión. El mandamiento es, hermanos, no murmuren los unos de los otros, y te puedes ir hasta el final y decir, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y con eso sería ya perfecto, pero Dios decidió en su amor, en su paciencia, en su misericordia, explicarnos paso por paso. Así como cuando decimos, a ver, explícame con manzanas. Bueno, Dios nos explica con manzanas y nos desglosa pasito a pasito, ¿por qué? Y al final te dice, bueno, ¿quién eres tú para que juzgues a otro?
ocuparás tú mi lugar. Eso es lo que dice Dios. Entonces, yo solo tengo una pregunta el día de hoy para reflexión. ¿Alguien tiene un chisme para contar? Podemos empezar. Ah, no es cierto. Creo que sería un grave error. Me gustaría que participen y que me cuenten con qué se quedan el día de hoy y si ya habían visto lo grave que es este pecado tan delicioso como lo describe la Biblia. Yo, Adelante. gracias. Bueno, pues en este tema tan profundo, pues prácticamente volvemos a hablar acerca de la lengua, ¿no? Porque en estudios pasados vimos claramente que con la lengua podemos hasta matar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que pues al hacer el chisme, al volvernos chismosos, estamos realmente pues agrediendo a esa persona, ¿no? Estamos matando con nuestra lengua. Con esos chismes estamos apartando a nuestros propios amigos muchas veces porque pues nos atrevemos a hablar de nuestros amigos detrás de ellos, ¿no? Es decir, está muy mal y verdaderamente sí es un pecado murmurar acerca de esa persona, amigos o enemigos o desconocidos, quien sea, cuando la persona no se encuentra presente, porque nos estamos aprovechando, ¿no? De que esa persona pues no se puede defender de lo que nosotros estamos murmurando de esa persona. Obviamente pues es un chisme, ¿no? Es algo que no está edificando y que no es agradable a los ojos de Dios. Y cuando juzgamos mal, quiere decir que estamos violando la ley, pues no estamos amando a nuestro prójimo, como lo dice el mandamiento de Dios, ¿no? Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y pues aquí el Señor claramente nos dice en su palabra que no propaguemos el chisme, que no atentemos contra la vida de nuestro prójimo, porque en realidad al estar haciendo eso, al estar hablando mal, usando mal la lengua, estamos atentando contra esa persona, ¿no? Estamos violando la ley de Dios y estamos dándole paso a Satanás, ¿no? Para que pues nosotros seamos condenados. Y también pues aquí nos deja bien claro que sí, con esos chismes dejamos cicatrices a las personas de las que hablamos, porque siempre el murmurar, el chisme, como lo muestra la imagen, pues se vuelve un teléfono descompuesto, ¿no? En muchas ocasiones. Nosotros hablamos con otra persona mal de otra persona y creemos que esa persona no lo va a comentar y lo comenta. Entonces llega a oídos de la persona de la cual murmuramos y es ahí en donde nosotros sembramos esas cicatrices en su corazón. Y si esa persona era una persona tanto amada por nosotros y nosotros amadas por esa persona, pues ahí se termina la relación tristemente y pues no, ya no podemos resolverlo porque ya está hecho, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que Dios es muy poderoso, muy bueno para salvarnos y lo que tenemos que hacer al estar cometiendo estos chismes es arrepentirnos pidiéndole perdón y pues en realidad nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, ¿no? Porque no es lo correcto. Con eso yo me quedo, señor Juan Enrique. Muchísimas gracias, hermana Lili.
muy Amén. puntual su comentario. Me hizo recordar una anécdota que leí precisamente de los chismes de una persona que fue a platicar con un pastor, un hombre, ya mucho tiempo de casado, fue a platicar con un pastor por un problema que estaba teniendo. El pastor, en confianza con su mujer, le contó a su mujer lo que le había platicado a este hombre, que era un pecado del que ya estaba saliendo y gracias a Dios, ¿no? Entonces ella comete la indiscreción de contárselo a una amiga a la cual le tenía mucha confianza, con ese espíritu de, te lo voy a decir, pero no se lo digas a nadie. Y hasta baja la voz, ¿no? Para que no escuche nadie. Y sucedió que la esposa de el señor que fue a visitar al pastor se enteró y se divorciaron. Se divorciaron, no fue el momento, no era el momento, salió por una indiscreción de la esposa del pastor y acabó en una mala historia, ¿no? Ese es el tipo de daños irreparables que hace el chisme y que pues debemos eliminar de la iglesia, de nuestras vidas, ¿no? De todo tiempo, de todo lugar. ¿Vas, Regina? Pero papá, ¿por qué se divorciarían si son en Cristo, no? Esa es otra historia. De que mentir es malo, Dios aborrece la mentira. No debemos juzgar porque no estamos en su posición para juzgar. Que no andemos en chismes. También que todos estuvimos en un chisme alguna vez y yo tampoco soy nadie para juzgar. Muy bien. Gracias. Ahí, Rodrigo. Sí, aquí estoy. Mi opinión, sí. ¿Cómo se llama? Yo puse que cuando murmuramos, juzgamos o calumniamos contra alguna persona, ya sea con verdades o con mentiras, estamos juzgando la ley la ley y por lo tanto estamos juzgando al dador de la ley, que es Dios. Nosotros no somos nadie para juzgarlo. Ok, hijo, gracias. Bueno, yo pues apunté que me llamó la atención de Levítico 19:16 cuando dice no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y pues desde Levítico ya el Señor estaba advirtiendo que hablar mal de alguien era también asesinarlo. Entonces, yo nunca no había yo puesto atención a ese versículo y sí me llamó mucho la atención. Y que muchas veces como cristianos el hablar de alguien lo tomamos como algo pequeño y entonces podemos caer en el chisme cuando decimos, oye, vamos a orar por fulanito porque le está pasando tal cosa. Y tal vez no tienes por qué estar contando todo lo que le pasa a fulanito, con solo decir, el Señor conoce todo lo que le pasa a fulanito y con que sepa qué es lo que necesita es la oración. Yo creo que para orar por alguien, pues si esa persona llega y te lo cuenta, pues entonces ya puedes decir, bueno, vamos a orar por esa situación en especial, pero podemos caer en chisme y decir, vamos a orar por fulanito y como que se puede convertir en una sesión de echarle leña a eso. Y también que al hablar mal de alguien, pues rompemos su confianza, manchamos el nombre del Señor, porque pues nosotros, o sea, Jesús no estaba llevando chismes a ningún lado, entonces pisoteamos el nombre del Señor. Y también me viene a la mente Filipenses 4:8, porque así como nosotros podemos dar chismes, podemos ser receptores de que alguien llegue y nos cuente un chisme. Entonces, si tú estás entrenado para poder decir, bueno, esto no es verdad, ahí puede morir el chisme también cuando llega a alguien que no va a estarse contando a otras personas. Entonces, esa es mi conclusión. Ok, creí que ibas a comentarnos sobre Bodia y Sintique.
Algo hicieron esas mujeres, ¿verdad? Algo así. Bien, ¿quién más quiere participar? Ah, mira, está conectada Claudia, no había visto. Hola Claudia, buenas tardes. No la saludé. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bendiciones. Pues sí, en realidad es algo, pues, que te deja pensando todos los días, ¿no? Porque, pues, es muy difícil, por ejemplo, en mi caso, cuando estoy en mi trabajo, sucede eso que, pues, aunque tú no quieres, ¿verdad? Pues estás escuchando que compañeros están desde tempranito ya con los chismes del día o de la semana, o empiezan a hablar de ciertas personas y estás en medio, ¿no? Ahí de todo lo que estás escuchando, ¿no? En realidad, yo más que platicadora, sí platico, sí, claro, pero digo a lo que voy, me quedo muy reservada, quedo callada, no soy de conversar, sí converso las cosas de lo que día a día estamos viviendo, del trabajo y todo, pero es muy triste escuchar que hablan de otras personas, que se ríen, que murmuran, que si esto, que si el otro, ¿no? Y pues es más triste, ¿no? Para el Señor, porque sabemos que Él aborrece todo eso, ¿no? Entonces, pues es orar por estas personas, para que pues el Señor toque sus corazones y pues también, ¿no? En mi caso, porque pues también, aunque no quieras, llegas a caer, ¿no? Llegas a caer y metes ahí luego tu cuchara o mencionas algo o comentas y ya estás, cuando te das cuenta, ya estás enredada en el chisme y luego, en mi caso, digo, chispas, ya, ¿qué dije, no? ¿Qué hablé? Y ni siquiera ni los conozco, ni sé qué es lo que tú comentas, que ni sabes qué personas, de quiénes estamos hablando y ya estás involucrado sin darte cuenta, ¿no? Entonces es algo pues muy, pues muy, pues muy peligroso, ¿no? Que así como comentaba, ¿no? O sea, no necesariamente uno tiene que tener una herramienta, no sé, un arma, una pistola para agredir a otra, ¿no? Matándola. Las palabras son muy importantes, hay que cuidar lo que uno dice, ¿no? Entonces hay que guardar pues lo que el Señor quiere, ¿no? Hay que guardar sus mandamientos y orar y pues no juzgar, ¿no? No juzgar ni a las personas y mantenernos pues en silencio. Bueno, esa es mi humilde opinión. Yo me quedo con eso, ¿no? Gracias, buenas noches. Muy bien, Claudia, y gracias por tu honestidad. La verdad es que en las oficinas siempre es complicado. Bueno, siempre donde se trate con gente, ¿no? Oficinas, tiendas, donde sea, es el corazón pecador. Siempre va a circular el que si fulanito le dijo algo al otro, que si menganito anda con fulana de tal, y así empiezan a circular un montón de cosas y la gente va como avivándolo. Por eso este pastor decía, si vas a ver, evítalo, ¿no? Trata de evitarlo, sácate un ojo, o perfórate un tímpano, o ponte un bozal. Desde luego que no queremos, Claudia, que te rompas un tímpano, ¿verdad? Pero podemos tomar practicar todos, a lo mejor esta semana, ponernos de tarea todos, practicar lo del bolsillo roto. No puedo evitar escuchar, lo tomo, o sea, sí escucho y lo pongo en mi bolsita que tiene hueco. ¿Y ahí qué pasa? Sale. Ay, mira. Claro. Qué ¿Y si sale, qué va a pasar? Todos lo van a saber. No, se va a ir, lo vas a tomar, lo metes a tu bolsa. Cuando te vayas caminando, ya se fue. Sí,
sí es bien importante porque de repente ya se hace eso ya no es un chisme, ya empiezan a ponerle pies y colita, ¿no? Ya dices, bueno, como que ya hicieron una obra de teatro, ya ni sabes de qué están hablando y se desvían, empiezan a hablar de otras cosas. Digo, ya, como yo la verdad, te soy sincero, yo escucho y luego digo, ay, como que no estoy encajando en lo que están comentando porque no tengo ni idea de lo que hablan, por eso pues me quedo callada. De hecho, fíjate que me sucedió que mi supervisora se acercó el jueves pasado, el miércoles, y me dice, Claudia, ¿te sientes bien? Yo, sí, ¿por qué? Te veo muy callada. Pero pues yo creo que pues lo notaron, ¿no? Porque pues ellas reían, ellas hablaban, pero pues no sentí que yo estaba ahí con ellas, o sea, no. Entonces, mira, esto pues yo sí, pues es para la gloria del Señor, porque yo dije, pues no, yo, ¿por qué voy a hablar de una persona que ni conozco, que ni sé, o sea, claro, no se lo dije yo así a ella, y le dije, no, estoy bien, me encuentro bien. Estaba pensando en una receta de cocina, X situación, ¿no? Para no entrar en detalles, pero es bien, bien triste escuchar que hablen mal de una persona. Me dio mucha, mucha tristeza. Entonces, pues orar por esas personas, la verdad. Sí. Amén. Hay que orar por ellas y por nosotros también. Sofi, ¿estás por ahí, Sofi? Sí, Juan. Pues yo me quedo con eso que es un mandamiento y pues como tal tenemos que estar atentos en nuestro día a día, ¿no? Es como todo, ¿no? Como cuando nos enojamos, pues tener ese cuidado de tomar en cuenta cuando lo estamos haciendo, porque muchas veces platicando sin querer, pues como está relacionado con el tema que estamos hablando luego, pues lo sacamos a flote de algún acontecimiento de otra persona, ¿no? Que tenemos conocimiento. Y bueno, sobre todo creo que nosotras como mujeres, o no sé si los hombres son más discretos, pero bueno, sí, a mí sí como que me quedó claro de que es un mandamiento y por lo tanto tengo que tener conciencia de pensar un poquito más antes de comentar, ¿no? De no herir a otras personas, ¿no? Muchas veces, a lo mejor no es a propósito, ¿no? Pero de contar lo que vivimos nosotros y no apropiarnos de las vivencias de otras personas. Sí, muchas gracias. Sí tenemos mucho que aprender. Irma, ¿qué chisme nos vas a contar? Yo tengo muchos. Bueno, no, mis chismes son anécdotas y todo para darle la gloria a Dios, ¿no? Me encanta hablar, ya saben. Pues la verdad es que en lo personal, pues siempre caemos en, como decía Claudia, te involucras, ¿no? De repente empiezas a hablar con la gente y cuando ya están diciendo, así como que participas, ¿no? Y de repente el espíritu te lo muestra y dices, wow, ¿qué dije? Cuando realmente debemos de ser luz y dar el testimonio de ser hijas de Dios. Entonces me acuerdo que hace muchos años el pastor Yoshimi dio una prédica, creo que fue él, en donde decía que, no encuentro la cita, pero dice que no murmuremos para no ser condenados. Entonces yo me enfoqué en estudiar esa parte, ¿no? En desglosar ese versículo y agarré un diccionario para ir palabra por palabra, donde entiendes que, por ejemplo, alguien cuando lo meten a la cárcel, pues está condenado, ¿no? Para mucho tiempo, privado de su libertad. Entonces, se asemeja esto a algo así de que
no murmuremos para no ser condenados, es donde puedes experimentar que no tienen la bendición, ¿no? Que puedes pasar por muchas situaciones porque pues estás en contra de la ley de Dios, estás faltando y pues eso pues no te va bien, ¿no? Entonces así lo entendí y en una ocasión estaba platicando con una persona, no voy a decir el nombre, no es cierto, no, mi mamá, y pues todos saben que toda mi familia vive en el DF, ya tiene como 8 años y me estaba hablando pues de mis hermanos y pues todos conocemos las mamás que a veces, digo, mi mamá en lo particular, ¿no? Pues yo soy la única hija mujer y para mí siempre fue mi amiga así súper, ¿no? Porque no tuve ni hermanas, la verdad me llevé muy bien con mi mamá y siempre me platicaba cosas así y cuando me empieza a decir de mi hermano y luego de mi otro hermano y así, y se me vino ese versículo y le dije, mamá, te amo tanto y no te vas a molestar, pero te voy a decir esto. O sea, cuando nosotros empezamos a hablar de la gente, cuando no está presente y sobre todo mal, es estar murmurando de ellas. Entonces tú te condenas a no poder tener la paz del Señor, a no poder sentir ese gozo, porque la palabra de Dios lo dice. Yo eso lo entendí mucho y de verdad creo que a mi mamá sí le bajó muchas rayitas, porque sí me platicaba muchas cosas y la verdad es que pues tenemos que seguir, pues sí, meditando en la palabra porque nos apartamos un poquito y pues ya empezamos otra vez a pegarnos a las cosas del mundo, ¿no? Lo digo por mí, porque pues con toda la gente que en este caso como Clau, ¿no? Que trabaja con gente pues sin conversa, que yo estoy igual con gente diario que tampoco, pero pues es ahí donde le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ser sensatas, a ser prudentes, a ser luz y pues sí, vivir en el espíritu, ¿no? Y pues es eso, meditar en la palabra. Sí, se me pasó decirle a Sofi, decía que los hombres somos más discretos. No, no, la verdad es que no. Creo que los hombres también tienen una dosis de veneno pecador respecto a esto que hay que reconocer. Y creo que no, o sea, la verdad es que si hay alguien que es poco discreto, creo que es el hombre. Le hablo por mi género. Y Irma, creo que la cita que decías ahorita es Romanos 2, 1 y 2. Lo checas y me dices si... No, debe de estar como que en Santiago. Sí, la voy a buscar porque sí dice así tal cual. Que no, porque a ver, ¿qué me dijiste? ¿Romanos qué? Romanos 2, a ver, lee Romanos 2, 1 y 2, a ver si es por ahí, porque dice, tú que juzgas te condenas a ti mismo. Bueno, perdón, a lo mejor sí podría ser porque una vez tuve en ese tiempo un estudio de lo de la lengua y ya ves que habla Santiago 5 de eso. Sí. Bueno, sí, dice Romanos 2, 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Exacto. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ándale, creo que sí es ese, pero lo leí en otra versión, entonces Sí. como me metí al estudio así, pues me saqué varias citas, pero sí está muy, pues sí, muy Está muy directo, ¿no? Y muy directo, claro, sí. muy clara la palabra de Dios que dice, Tenemos que refrenar nuestra lengua, ¿no? Sí, amén, amén. Bueno, pues aprovechando que tienes la palabra, ¿puedes orar para despedirnos en oración? Sí, claro. Bendito Padre, gracias te damos, mi Dios, por tu bondad, por tu palabra, Señor, por tu fidelidad, por tu perdón, Señor, y pues en este tiempo que nos permites reunirnos, Señor, sabemos que tú estás presente y que cada vez nos muestras más, Señor, la condición que tenemos, Señor, de tener que ser obedientes a ti, Padre, si queremos gozar de
pues de tus bendiciones, Dios. Ayúdanos, Padre, pues a refrenar nuestra lengua, a lo que hablemos edifique al prójimo, Señor, y sobre todo, pues ser luz, Dios, ser un ejemplo, Señor, para que la gente pueda venir a tus pies, Señor. Tu palabra también dice que vamos a dar cuentas por todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Ayúdanos, Padre, porque te fallamos y en lo particular yo te fallo mucho. Ayúdame mediante tu Espíritu Santo para que pueda tener el discernimiento, Señor, y pues de la misma manera ser ejemplo pues para mis hijos y para toda la gente que me rodea. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos reunidos aquí y que nos muestres más cada día por medio de tu Espíritu Santo la manera de vivir, Señor. Sabemos que tu venida está pronto, Señor, y queremos que nos encuentres haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y también te ponemos en tus manos estos tiempos, Señor, por esta tormenta. Tú la puedes parar, Señor. Sabemos que tú tienes el poder, el control de todo, Dios, que todo obra conforme a tu palabra con un propósito de los que hemos sido llamados, Señor. No permitas que ninguna familia, Señor, sea pues otra vez dañada, Señor, y pues también ayúdanos, Padre, sobre todo a venir a buscarte a ti en cada momento. Bendice las familias que estamos aquí y aún los que no se pudieron unir, Señor. Provee, Señor, para cada necesidad, pero sobre todo, danos de tu Santo Espíritu. Permítenos terminar la noche con tu bendición y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Por cierto, Cheli, ¿cuándo ya va a estar el pan cubano? Yo quiero. Amén. Es que le acabo de ventanear también que está quiero. practicando hacer pan cubano. Ah, yo le encargo uno. Ah. Sí. Yo también. Sí, en eso estoy